Buenas tardes, queridos jóvenes y señoritas. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, queridos. Bueno, lo siguiente, queridos. La anterior clase habíamos avanzado lo que es todo lo que es derecho tributario. Hoy día quiero hacer una clase más dinámica, más práctica, ¿ya? Para lo cual necesito de su predisposición. No sé si la anterior clase hemos avanzado lo que son la liquidación de los tributos a pagar. No sé si alguien me puede confirmar, porque acá tengo en el documento que aquí está una parte práctica, o esta teníamos que concluir esta parte práctica. Hemos avanzado toda la parte teórica y nos faltaría la parte práctica. Esta en realidad. A ver, hacemos un recuerdo. A ver, claro, entonces esto sería la parte práctica estaríamos entrando entonces a la parte práctica de derecho tributario, ¿ya? Cuando ustedes importan una mercancía, estamos avanzando lo que es, en derecho aduanero vamos a ver ya, nos vamos a especializar en lo que son tributos, pero yo quiero como parte del derecho tributario, quiero hablarles de las importaciones, de los pagos de tributos que se hace a momento de importar una mercancía. ¿Qué tributos se pagan al momento de importar una mercancía? Cuando importo una mercancía. ¿Qué tipo de tributos? Sin decirme cuáles son, qué tipo de tributos. O sea, habíamos avanzado la característica de los tributos, de la clasificación de los tributos. ¿Qué tipo de tributos se paga? Cuando importa una mercancía, ¿qué tributos debe pagar el importador? ¿Qué tributos debe pagar el importador? Impuesto, ¿qué más? Tasa, gravamen, impuestos al consumo específico. Estos impuestos, estos debe pagar wow, no sé qué ha pasado con mi teclado, chicos. Me está haciendo denegar esta. Ah, ya. Impuesto, tasa, gravamen, impuesto al consumo específico. Lo que se debe pagar es un impuesto. ¿Qué será un impuesto? Ya. Queridos jóvenes, a ver, ¿quién me estaba diciendo? A ver, impuesto. ¿Qué será un impuesto? Alguien, por favor, ¿qué es un impuesto? Un impuesto es un pago que realiza quién. Es un pago o una obligación. Pago u obligación. Puede ser en dinero o puede ser en especie. Que realiza quién. El sujeto pasivo. En materia aduanera, ¿cómo se llama el sujeto pasivo? Importador o exportador. Que paga en favor de quién? Del. ¿En favor de quién paga?
del sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? En este caso, en materia aduanera. ¿Quién representa? ¿Quién cobra los tributos al importador y al exportador? ¿Cómo se llama? Empieza con A. Aduana. Aduana. Muchas gracias, querida Laura. Aduana Nacional de Bolivia. En resumen, el impuesto es un pago. Aquí tenemos como un pago que se hace en dinero o especie que realiza el importador o exportador en favor de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿Ya? Este pago lo realiza ante la aduana. ¿Ya? Cuando importan una mercancía, deben pagar un impuesto. Ahora, ¿cuál es el destino de este impuesto? ¿Dónde va la plata de los impuestos? ¿Cuál es el destino? Cuyo destino es, ¿dónde va el dinero que se recauda por impuesto, por concepto de impuesto? Ojo, que es diferente el dinero recaudado por concepto de tasa, el dinero recaudado por concepto de gravamen. Es diferente. ¿Dónde se va el dinero recaudado por concepto de impuesto? ¿Cuál es su destino? ¿Se va a beneficiar a la misma aduana o beneficia a otros sectores? ¿Qué les había dicho en la anterior clase? ¿Beneficia a quién? Beneficia a otros sectores. Beneficia a la población. Ah, ya, muchas gracias, querida Laura. Beneficia a otros sectores, es decir, a la población en general. ¿Cómo se llama esa población? ¿Cómo se llaman esos fines? Se llaman fines sociales, fines productivos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué fines sociales pueden ver que se destinan los impuestos? Salud. Estamos ahora en tiempos de pandemia. Otro. Educación, licenciado. Educación. Muchas gracias. Educación. Salud. Educación. ¿Qué más? Vivienda. Servicios básicos. Vivienda. Salud, educación, vivienda, cultura, deporte. Y otros, que sean fines productivos. Ese es un impuesto, ¿ya? Es muy diferente a lo que es, eso se paga en la aduana, un impuesto. ¿Cuánto se paga por impuesto? A la aduana se le paga, ¿cuánto se le paga? ¿Cuánto está en la ley? Según la ley 843, artículo 1, ¿cuánto se paga a la aduana por impuesto? ¿Cuánto es el IVA? 13%, 13%. más se le paga a la aduana un plus más, 1,94%. Total, 14,94%. ¿Ya? ¿Por qué se le paga 1,94? Les estaba diciendo en la clase, en la anterior clase. ¿Por qué hay esta reglita de pagarle un plus más? ¿Cuál es la naturaleza de esta reglita? ¿Cuál es la explicación de esta reglita? ¿Cuál sería la explicación, queridos jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se le paga a la aduana? El 13% está bien, es IVA. Se le paga cuando importas una mercancía. Pero también se paga la aduana, no el 13, se paga el 13 más 1,94. ¿Cuál es esa explicación para pagarle un plus a la aduana? ¿Cómo se llamaba ese ejercicio? ¿Se acuerdan? Vamos a hacer una práctica del ejercicio grossing up, ¿ya? ¿En qué consiste ese ejercicio? IVA, 13%. Primer valor,
Primer valor, ¿cuál es? IVA igual 13%. Segundo valor, tienen que hallar 3 valores para hacer el grossing up. ¿Cuál es? El segundo valor es la totalidad. ¿Cuánto es la totalidad? Si 13% es IVA, ¿cuánto es la totalidad? El universo. ¿Sobre qué universo se calcula? ¿Cuánto es el universo? ¿Cuánto es el universo? ¿Sobre qué universo? ¿Sobre qué calculan la totalidad de 100%. ¿Cuál sería su universo? Creo que he escuchado bien, gracias. Creo que dijeron ciento y pico, pero es 100% el universo. Por ejemplo, sus socios, sus accionistas que han hecho su trabajo. ¿Sobre cuánto han distribuido? Sobre el 100%. Su universo es sobre el 100%. ¿Ya? El tercer valor. Tercer valor. ¿Cuál es el tercer valor para que la aduana nos calcule 1,94% extra? ¿Cuál es el tercer valor? Es la diferencia entre el IVA menos la totalidad. ¿Cuál es la diferencia entre el IVA y la totalidad? ¿Qué sería? ¿Qué sería? IVA menos la totalidad. ¿Cuánto sería entonces el procedimiento? Sería 87. 113. ¿Cuánto sería? Lo que dice. 87%. Muchas gracias, querida Maribel. 87. Ya tenemos dato 1. Ya tenemos dato 2. Dato 2. Ya tenemos dato 3. ¿Qué hacemos ahora? Esto hay que calcular, ¿no? Ellos, se supone que la aduana, de locos, no te van a colocar 1,94 te van a cobrar, tienen que cobrarte con algún fundamento. Y ese fundamento de que te cobra la aduana es lo que se llama tasa, es lo que se llama grossing up o tasa efectiva, pero sin confundir lo que es la tasa del tributo. Grossing up, mejor le llamaremos, para no confundir los términos. Grossing up significa pago sobre la totalidad. Pago sobre la totalidad, está en inglés. Pago sobre la totalidad. Totalidad del universo. O del conjunto. ¿Qué se haría ahora, chicos? Con estos 3 valores. Se hace la regla de 3. ¿Cómo se hace la regla de 3? Se hace lo que es 13. No conozco. Pero sí conozco que de las diferencias de 100, la diferencia es 87. Entonces, ¿qué se haría? 13 multiplicado por 100 dividido entre 87. ¿Cuánto es? Igual a. ¿Cuánto sale 13% dividido entre 87? $14,94. Exactamente. 14,94. Entonces ustedes ya saben por qué la aduana les cobra el 14,94. Había sido por este pequeño ejercicio matemático que se hace. Que se llama, ¿cómo se llama este ejercicio matemático? Que es, ¿por qué le llamo en inglés? Porque este ejercicio matemático, esta deducción de tributos, lo calculan no en Bolivia, lo calculan también en Estados Unidos, en Europa, especialmente, ha nacido esta deducción en Reino Unido, ¿ya? Con todo gusto, querido Edicito, te doy permiso para la clase, ¿ya? Entonces, este 14,94. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que el impuesto se paga un IVA a la aduana cuando importas una mercancía, se le paga del valor de la mercancía, se le paga no el 13, se le paga el 13 más el 1,94 que hacen el 14,94. Sin confundir que el IVA es 14,94. Nunca el IVA es 14,94. El IVA, según la ley, es 13%. Lo que hace la aduana es calcular la deducción de la totalidad del 13%, que es el grossing up, que es 1,94.
A ver, a momento de participación por parte de usted, para tomar alguna consideración, se también, si nos puede explicar, si también el Grossing Up, les comento, este Grossing Up, no solo como una experiencia, este Grossing Up o el cálculo de la totalidad de los tributos, sobre la totalidad de los tributos, también lo hace, este ejercicio lo hace otra entidad que te cobra. ¿Cuál es la otra entidad cuando tú declaras facturas? ¿Cómo se llama esa entidad? ¿Cómo se llama? Esa entidad donde cuando tú emites facturas tienes que declarar. Te estoy anotando. ¿Cómo se llama? Servicio de... Impuestos nacionales. Muchas gracias, querida Laurita. Servicio de Impuestos Nacionales. Ya entonces tú declaras, tú emites una factura y tienes que declarar al servicio. Tienes que declarar al servicio de impuestos nacionales tienes que declarar lo que es factura fiscal. Y tienes que pagar indirectamente al Servicio de Impuestos Nacionales cuando tú emites una factura, tienes que pagar IVA. Tienes que pagar IT y IUE. El IVA, ya sabemos, es el impuesto al valor agregado. O sea que cuando vendes tu mercadería, pagas IVA. Cuando vendes tu mercadería, pagas IT. ¿Qué significa IT? Impuesto a las transacciones. Impuesto, muchas gracias, querida Maribel. Impuesto a las transacciones. ¿Y qué significa IUE? Impuesto a las A las utilidades. utilidades. Impuesto al valor agregado, muchas gracias, querida Maribel, 13%. Impuesto a las transacciones, 3%. Impuesto a las utilidades, 25%. Ya, y aquí pagas entonces dos, y ya saben, aquí cuando importas, pagas un IVA. Emites factura, pagas otro IVA. Pero ya les había dicho cuál es la opción más práctica como emprendedores para que paguen solo un IVA. ¿Cuál era? Eso a modo de conversatorio nomás. ¿Cuál era esa vía para que ustedes solo paguen el IVA en impuestos, en Aduana Nacional de Bolivia y no emitan factura al Servicio de Impuestos Nacionales? ¿Cuál era la vía? Era la importación, les voy a explicar eso. La importación directa a nombre del cliente. Les he explicado, pero ya les voy a volver a explicar porque siento que es bien importante, pero eso a finalizar al terminar esta partecita. ¿Ya? Entonces, lo que se hace es pagar todos estos impuestos. ¿Ya? Ahora, habrá también grossing up de lo que es el impuesto a las transacciones y el IUE. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá? Sí hay. ¿Quién se anima a calcular el grossing up del IT, que es 13%? A ver, por favor, ¿quién se animaría a calcular sobre lo que hemos hecho? Yo le voy a ayudar y le voy a colocar alguna participación escrita. A ver, por favor, chicos. ¿A quién se anima a calcular? Va a ser por la regla de 3, ¿no? Claro, lo mismo que hemos hecho, solo que es del IT, que calcula igual impuestos nacionales, igual utiliza esa lógica. Todo el sistema tributario utiliza esa lógica. ¿Cuál es esa lógica? La lógica del grossing up. Pagar tributo sobre la totalidad, sobre el universo, deducir el tributo sobre el universo. A ver, ¿cómo me podrían hacer entonces? A ver, ¿quién se anima? Yo se lo escribo. O si gustan, también
Me dicen y yo se lo escribo. A ver, ¿qué debo hacer primero? ¿Quién se anima? Alguien, por favor, y hasta el final seguimos. Algún voluntario, por favor, y lo anoto ahí en el mismo documento, su participación sobre lo que hemos hecho. Yo le voy a ayudar, para David. Sería 3. Ya, Maribel, muchas gracias. Ya. Con Maribelita, entonces vamos a hacer esto. Ya. Paso 1. Ya. Primero, ¿qué tendríamos que hacer, Maribel? Paso 1. Sacar el primer valor, valor 1. ¿Cuál es el valor 1? El IT. ¿Cuánto es el IT? Y 3%. 3%. Ya. Para calcular la regla de 3, tienes que tener 3 valores, querida Maribel. Valor 2. ¿Cuál sería el valor sobre la totalidad? ¿Cuánto es la totalidad? 100%. Valor 3. ¿Qué se haría? El 97%. Exactamente. 100 menos 3, que es el 97%. Ya tenemos acá 3 valores, como dije su compañera Maribel. Tenemos 3, 100 y 97. Todos. Un momentito, por favor, lo voy a agrandar la pantalla. Uy, una pena, yo también. No sé qué ha pasado, se han parado en mi... Voy a conseguir un mouse urgente. Lo quiero agrandar esto. Ya. Ya. Paso 1. Ya hemos sacado esto. ¿No ve? Valor 1, valor 2, valor 3. Ya, valor 1, valor 2. El valor 1 es el IT, que es el 3%. El valor 2 es la totalidad, es 3%. IT, 3%, totalidad 100%, valor 3, 100 menos 3, 97. Paso 2. Regla de 3. Es decir, yo quiero sacar del 3%, no conozco, pero sí sé que el 100, la diferencia es 97. ¿Qué haría ahora, querida Maribel? 3% dividido a 97. 3 por 100 dividido entre 97. ¿Cuánto sería el valor, estimada Maribel? El grossing up. 3,09. Ya. Entonces, por grossing up, yo no pago a la aduana, yo no pago a impuestos nacionales el IT 3%. Pago 3,09 cuando se está haciendo grossing up. ¿Ya? Entonces, de esa manera se deduce el IT, 3,09. ¿Ya? Entonces, la aduana, impuestos nacionales igual te cobran tasa efectiva del IT, te cobran, ¿ya? Tasa efectiva del IVA te cobran, ¿ya? IVA más IT, tasa efectiva, y eso te cobran. 3,09 más 14,94. ¿Cuál sería pago grossing up? Grossing up. IVA más IT, ¿quién me puede decir? Solo grossing up. IVA más IT. ¿Cuánto sería grossing up, IVA, IT? Total, pagar. IVA, ¿sobre cuánto estaría calculando el IVA? ¿Sobre 13 o 14,94? Grossing up, es decir, sobre la totalidad, sobre 14,94. Muchas gracias. ¿Y el IT sobre qué? ¿Sobre el 3% o 3,09? 3,09. 3,09. Total, grossing up, ¿cuánto pagaría a impuestos nacionales? IVA, y solo IVA y T. ¿Cuánto sería? 18,03. 18,03. Imagínense.
No pagas el 15%, pagas el 18,03. ¿Qué les parece, chicos? O sea que el impuesto, los impuestos se pagan un poquito más. Se pagan gross y net. Pero ustedes me dirán, pero no está en la ley eso. La ley dice 3% IT, 13% IVA. Exactamente. Lo que está en la ley se llama, en términos jurídicos, el IVA, que es 13%. El IT, que es 3%. Se llama esto, ojo, valor nominal. ¿Ya? Valor nominal. Y lo que es IVA, 14,94%. Y el IT, 3,09, valor gross INAP o tributo efectivo. ¿Qué se llama tributo efectivo? No se olviden, ¿cuál es la diferencia entre valor nominal? Es lo que está en la ley. ¿Cuál es la diferencia entre valor gross INAP o tributo efectivo? Lo que no está en la ley. Simplemente una deducción. Es una deducción. ¿Qué les parece, chicos? ¿Ya? Entonces, la aduana se calcula gross INAP. Impuestos se calcula gross INAP. Por eso, tú pagas un IVA, un impuesto al valor agregado de 14,94 a la aduana. ¿Ya? Ya saben por qué se paga. ¿Ya? Esto es en cuestión de impuestos. Ahora, ¿quién me puede decir qué es una tasa? Antes de entrar a la práctica. Este es un impuesto. ¿Qué será una tasa? ¿Quién me puede decir? Un impuesto y ya está. Número 1. Les doy una pista. A ver. Tasa es ¿qué es tasa? ¿Qué es tasa? En lo que se sirve un tecito, cafecito, digan, pues, ¿qué es tasa? A ver, tasa es una obligación, ¿está bien? Y te lo meto la letra, es una obligación. Es una obligación. El dinero es una obligación que tiene el sujeto pasivo, que es importador o exportador, de pagar en favor del sujeto activo, que es el Estado, y lo representa, en este caso, tasa aduanera. Bueno, aquí estaríamos hablando de impuesto, tasa aduanera. Ahora, ¿quién me puede decir qué es una tasa en materia aduanera? Es una tasa hasta el momento, hemos dicho que es una obligación, es lo mismo que impuesto, pero ¿cuál lo diferencia de impuesto a la tasa? Que la tasa tiene los siguientes indicadores. 1, costo. 2, mantenimiento. 3, utilidad. 4, servicio.
¿Alguien me puede decir un ejemplo de tasa? A ver, que no sea una, que no necesariamente que sea una tasa aduanera, una tasa. Por ejemplo, ¿qué tasas yo pago a diario? ¿Qué tasas? A ver, conozco. Tasas. Tasa de interés. Ya, la tasa de interés, ya puede ser, es una tasa, pero una tasa que yo pago también a diario. Consumo a Tasa de diario, aseo, desde que me vi. tasa, Adelante. tasa de aseo, Exacto. Lo que dice Doble, tasa de aseo, ejemplo. Tasa de aseo. Otro ejemplo. ¿Qué tasas más conocemos? La tasa de aseo, por ejemplo. Por ejemplo, para el aseo público te cobran una tasa, que es una tasa de aseo. ¿Qué más es? ¿Qué sería una tasa? ¿Qué pagas más? ¿Qué pagarías como tasa? Tasa de electricidad. Eso no es un impuesto. Estás pagando una tasa porque te están dando ¿qué? Te están dando un servicio. Y aparte de darte un servicio, está esto en el indicador número 4, te están haciendo un mantenimiento, es decir, que de la electricidad, el alumbrado público, el cableado, te lo van a hacer un mantenimiento. Si se arruina, te lo arreglan gratuito. Por ejemplo, se corta la luz, ya por una descarga eléctrica. ¿Qué tiene la obligación de hacer la empresa? De darte un mantenimiento, porque se ha cortado la luz por una descarga eléctrica, porque te están dando un servicio. Y porque tiene un costo ese servicio. Y porque tiene una utilidad ese servicio. ¿Qué otras tasas más conocemos? Tasa de aseo, tasa de electricidad. ¿Qué otras tasas más conocemos? ¿Qué tasas más pagan? A ver, luz. ¿Qué más aparte de la luz? gas domiciliario. Ah, tasa de gas domiciliario. Muchas gracias, querido lindo. Igual es una tasa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque igual es un servicio, porque igual te implica un mantenimiento, porque esa tasa que vas va a ir directamente. ¿Quién administra el gas domiciliario, la distribución de gas domiciliario, el servicio? ¿Quién administra? ¿Quién es la entidad? Nacional de Hidrocarburos. EPCB, ¿ya? Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos conjuntamente con la ANH, ¿no ven? ¿Ya? Entonces, ellos son las entidades que se van a beneficiar con ese dinero que nosotros demos por tasa de gas domiciliario. Las mismas entidades. Estas entidades no lo van a distribuir para fines sociales, como lo han hecho un impuesto. El impuesto, esa platita se va para salud, educación, deporte, cultura, se va para beneficiar a todo el sector común. Caminos, canchas, viviendas, todo. Entonces, mientras esta tasa no va a ir a beneficio, no va a ir para el caminos, no va a ir para salud, educación, no. Va a ir para la misma entidad que se encarga de proporcionar el servicio. ¿Quién es esa entidad? El gas domiciliario, por ejemplo, YPFB. En la tasa de electricidad, ¿cuál es la entidad que se encarga de proporcionarte el servicio? Electropaz, ¿no? Si no me equivoco, pero que ha cambiado de nombre. Otra tasa. Tasa de agua. ¿Dónde pagan el agua? ¿Dónde se paga? EPSAS. EPSAS. EPSAS, entonces tú le pagas una tasa a EPSAS y EPSAS no va a gastar esa tasa, ese pago, no lo va a tomar como un impuesto, sino es una tasa. Esa tasa lo va a destinar para la misma entidad. ¿Ya? Ahora, en materia aduanera, ya estamos en materia, entrando en tasa, en materia como tributo como tal. En tasas, en materia aduanera, hay también, te cobran tasas en materia aduanera. En materia aduanera, hay tasas. ¿Cuáles son esas tasas? Por ejemplo, son las tasas de almacenamiento, que se paga entre el 2 al 5% del valor de la mercancía.
Hay lo que es la tasa de verificación de la mercancía. Que te paga el 1,95% del valor de la mercancía. Hay lo que se llama la tasa de despacho aduanero. Paga el 1,93% del valor de la mercancía. ¿Ya? Ahora alguien me puede explicar qué es una tasa de almacenamiento en sus palabras. A ver, ¿cómo la tasa de almacenamiento aduanero? ¿Cómo funciona? Es cuando la mercancía llega de territorio extranjero, antes de territorio extranjero llega a la mano del cliente, no. Primero pasa por aduana. Y la aduana, los días que se quede, te va a cobrar no un impuesto, obviamente, no un impuesto, por la permanencia de la mercancía en un territorio, en la aduana, ya sea en una zona franca, en un depósito aduanero, en un almacén aduanero, te va a cobrar tasas. Pasa un día, un monto. 2 días, otro monto. 3, otro monto. Que va a variar, ¿según qué va a variar? El monto. Según el tiempo de permanencia de la mercancía. A eso se llama tasa de almacenamiento. Tasa de verificación. Si la mercancía, por las características, y la aduana dice, no, hay algo irregular, necesitamos hacer una verificación. Hay lo que se llama la verificación documental, que es toda la parte de documentos, es decir, ver los documentos aduaneros, y la verificación física, que es la parte de la inspección física, es decir, la revisión física de la mercancía. Por eso, por ese trabajito la aduana no te lo hace gratis. ¿Te cobra un impuesto? No, 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 no es impuesto. ¿Qué te cobra? Tasa. ¿Ya? ¿Y cuánto se paga por la tasa? 1,95% del valor de la mercancía. Ya, queridos jóvenes, se va a cortar en unos instantes. Voy a volver a mandar otro link, ¿ya? Otro link en ese se conectan para que este link vaya grabando la clase y así les vaya facilitando. Es que les mando por distintos links para que en este link grabe la clase y el otro ya estamos avanzando sin problema. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Antes de, vamos a pasar a la tasa de despacho aduanero. Entonces ya saben qué es una tasa, ¿ya, chicos? Mis queridos jóvenes y señoritas. Una tasa es